Bien, el siguiente video es para hacer un pequeño ejercicio de pérdida de carga, ¿cierto? Analizando más o menos, esta es una modificación de uno de los ejercicios que está en la guía, en donde yo le cambié algunos datos, ¿cierto? Como para poder trabajar el ejercicio de una forma más rápida, ya que pasé la gran mayoría de los datos al sistema internacional. Eh, Dice, agua a 25 grados Celsius se bombea desde un arroyo, que es el que está acá, a un depósito cuya superficie está a 64 metros por encima de la bomba. Estos 210 pies equivalen a los 64 metros. La línea que va a la bomba al depósito es una tubería de acero de 8 pulgadas con cédula 40, que lo vamos a analizar después para sacar el área y el diámetro, de 720 metros de largo. Bien, por lo tanto, el largo desde la bomba hasta acá, hasta la descarga, ¿cierto? Son 720 metros. Existe además una válvula de globo, considerada completamente abierta para los efectos de los cálculos, y la tubería posee dos codos, que son los que se ven acá, bien, los cuales tienen un ángulo de 45 grados. El ejercicio en particular de lo que ya se ha visto, acá lo que se va a hacer, ¿cierto?, es contemplar las pérdidas de carga en estos dos codos, que no lo habíamos visto, que en realidad solamente añadir un cálculo más, nada complejo. Es solamente para efectos del ejercicio y no va a ser evaluado en la evaluación, valga la redundancia. El caudal que circula o que bombea la bomba es de 0,08 metros cúbicos por segundo. Nos pide calcular la pérdida de carga producto de la válvula, que es la que está acá, la fricción a lo largo de la tubería y los codos de la misma. Así que son estos codos que están aquí. Cada codo tiene su fórmula, por lo tanto, al momento de hacer los cálculos, vamos a tener que multiplicarlo por 2, pues ya que son dos codos. Después nos pide la presión a la salida de la bomba y finalmente la potencia que entrega la bomba, ¿cierto? Contemplando esa presión en la entrada. Bien. Primero que nada, lo primero sería anotar ciertos datos que tenemos. Bien, voy a sacar acá el lápiz. Sabemos inicialmente que el caudal que circula por la bomba, caudal, es de 0,02, disculpen, 0,8 metros cúbicos por segundo. Bien, el área de la tubería la tenemos que analizar con estos datos de aquí. 8 pulgadas, cédula 40. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer, en un documento que le voy a adjuntar un resumen de las tablas que se necesitan saber, acá tenemos las dimensiones de cañería de acero. Vamos a ocupar estas. Eh, Vamos a hacer aquí un pequeño zoom. Nosotros tenemos diámetro en pulgadas, ¿cierto? De 10, disculpen, de 8 pulgadas en cédula 40. Por lo tanto, yo lo que debo ver acá en el área es que corresponde a un área de 3,226 por 10 elevado a menos 2. Por lo tanto, aquí voy a anotar los datos. 3,226 por 10 elevado, ¿cierto?, a menos 2 metros cuadrados. Cuando hablamos de fricción, de pérdida de carga, también se necesita saber el diámetro interior que tiene la cañería. Bien, por lo tanto, vamos a buscar el diámetro de esta misma cañería, tubería. Nos vamos acá a la columna de diámetro interior. Estamos hablando en el sistema internacional en milímetros. Por lo tanto, si nos damos cuenta, cruzando los datos, vemos que son de 202,7 milímetros. Podemos tomarlo como 202,3. Ya, pero está en milímetros, por lo tanto en metros, habría que dividir por 1000 y tendríamos 0,203 metros, ¿cierto?, de diámetro, aproximadamente. ¿Qué datos más podemos sacar? Bueno, nos entregan un dato de temperatura, por lo tanto, como sabrán, la densidad cambia con la temperatura. Vamos a ocupar la tablita. Si bien en algunas clases he dicho que se puede ocupar 1000 para el agua, vamos a ser un poquito más específico acá y vamos a ocupar los datos que nos entrega la tablita, ¿cierto?, con su respectiva temperatura. Por lo tanto, vemos que la temperatura 25 grados Celsius, ¿cierto? La densidad equivale a 997. Entonces, aquí escribimos 997 kilogramos, ¿cierto?, sobre metro cúbico.
Si trabajamos todo el sistema internacional, no vamos a tener problemas después con el análisis dimensional. Y otro dato importante, ¿cierto? Bueno, el peso específico lo podemos ocupar directamente de acá, ¿ya? Que son 9780. Entonces aquí vamos a ocupar el peso específico, gamma, 9780. Y nos faltaría, ¿cierto? Otro dato que hay que saber, la viscosidad del agua. Bien, a esta temperatura, la viscosidad va a ser 8,91 por 10 elevado a menos 4. 8,91 por 10 elevado a menos 4, ¿cierto? Pascales por segundo. Y la unidad del peso específico, ¿cierto? En newton dividido en metro cúbico. Así que no me falla la memoria. Bien, aquí dice kilonewton. Por lo tanto, solamente basta con multiplicar por 1000 para obtener newton sobre metro cúbico. Ya, hay que tener cuidado con los kilos. Bien, tenemos los datos principales, por lo tanto. Ahora lo que debemos hacer, ¿cierto? Empezar a calcular los datos. Por ejemplo, nos pide en la primera instancia la pérdida de carga. Bien, vamos a tener que analizar las pérdidas de carga por cada uno de los términos. Lo primero que sugiero es calcular siempre el número de Reynolds para ver si este flujo tiene un comportamiento laminar o turbulento. El número de Reynolds se calcula como la velocidad por la densidad por el diámetro de la cañería dividido en la viscosidad, ¿cierto?, del agua. Bien. Por lo tanto, vamos a anotar los datos. Ahora, nos falta aquí la velocidad. No sé la velocidad de flujo, pero sí la puedo calcular. Como yo sé que la velocidad se puede calcular como el caudal dividido en el área, ¿cierto? Yo sé que el caudal, que está un poquito más arriba, es 0,08 metros cúbicos por segundo. Como ya lo tengo en sistema internacional, voy a anotar solamente su valor. Y el área, ya la habíamos obtenido, ¿cierto? Que son 3,226 por 10 elevado, ¿cierto? A menos 2. Si eso lo calculan, nos da una velocidad aproximada de 2,48 metros por segundo. Bien, esa es la gracia de trabajar todo en el mismo sistema de unidades, ¿cierto? Donde el análisis se basa solamente en hacer los cálculos. Bien, con esa velocidad entonces, me voy al número de Reynolds. Bajar un poquito acá. El número de Reynolds entonces va a ser 2,48 por la densidad, que son 997, que lo habíamos anotado ahí, por el diámetro interior de la tubería, que era 0,203 metros. 3 dividido en la viscosidad, ¿cierto? Que en este caso va a ser 8,91 por 10 elevado a menos 4. Voy a revisarla nuevamente porque... ¿dónde está? 8,91 por 10 elevado a menos 4. Sí, estamos bien. Bueno, haciendo los cálculos, nos va a dar un número de Reynolds aproximadamente de 5,63 por 10 elevado a 5. Bien, ese va a ser nuestro primer número a analizar. Luego, lo que sugiero calcular es otro factor importante para determinar, digamos, una de las pérdidas de cargas es el factor de la rugosidad relativa. ¿Ya? Vamos a poner rugosidad, para no escribir tanto, vamos a ponerle RR, rugosidad relativa, que se calcula como el diámetro interior de la cañería sobre la rugosidad, que viene por un dato de fábrica. Bien. Aquí anotamos los datos. En este caso, ¿cierto? Son 0,203 y la rugosidad relativa se determina a partir de una tabla, ¿bien? Que fue un dato que aquí olvidé anotar, ¿ya? Pero lo vamos a anotar ahora. Esta tubería es de acero, por lo tanto nos vamos a las tablas, buscamos las tablas de rugosidades y nos damos cuenta que el acero tiene una rugosidad en el sistema internacional de 4,6 por 10 elevado a menos 5. Entonces aquí anotamos 4,6 por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, la rugosidad relativa
que tiene esta tubería es aproximadamente 4.413. 413. Bien. Con estos dos valores, ¿cierto? Bueno, ya dimos cuenta que con el número de Reynolds, con el valor que ya tiene, ya se asume que es un flujo turbulento. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es calcular el factor Ft mediante el diagrama de Moody. Bien. Entonces, nos vamos acá al diagrama. Sitúo mi primera potencia, que es 10 elevado a 5, ¿cierto? Buscamos acá el 5,63. Estos solamente son valores aproximados, por lo tanto, buscamos el 5. 5,63 podría estar por acá. Bien. Por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, vamos a dejar ahí hasta ahí, porque ahora tenemos que hacer el cruce con la rugosidad relativa, que son 4.413. Ya, si nos damos cuenta, por aquí está el 3.000, aquí está el 4.000, ahí el 5.000, por lo tanto el 4.000 está por acá. Podríamos asumir que incluso ocupar esta línea. Ya, total son aproximaciones. Ahora, ¿qué pasa ahora? Si yo extiendo la línea horizontal hacia acá, me doy cuenta que va a cruzar con esta línea que empieza a tender hacia arriba. Y por lo tanto, debo seguirla. Sigo mi línea. ¿Hasta dónde la debo seguir? Esto va por acá, por allá, va por ahí, va por esa. Por acá, por acá. Y aquí espero hasta cruzar por acá. Bueno, hay que tener cuidado con esta diagrama, ya que a veces suele pasar que de repente a número de Reynolds grandes y rugosidades pequeñas, la verdad no es tanta la diferencia. Pero cuando el número de Reynolds suele ser más o menos entre 10 elevado a 4 y 10 elevado a 5, con rugosidades altas sí hay un cambio aquí en la tendencia, digamos, del comportamiento. Bueno, por lo tanto, si nos damos cuenta, el cruce no es directamente lineal aquí, sino que es un poquito más arriba. Por lo tanto, podemos hacer una aproximación aproximada, a la redundancia. Podemos extender esta línea aquí, para acá, 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 para acá. Bien, por aquí. Si me doy cuenta, en realidad hay muy poca diferencia con esta línea de aquí, ¿cierto? Con donde ya está esta horizontal. Por lo tanto, yo tengo 0,15, después, o sea, 0,015, después vendría el 0,016, hasta llegar al 0,020. Por lo tanto, yo puedo asumir, por ahora, de que mi factor puede ser perfectamente una aproximación de 0,016. Por lo tanto, yo voy a ocupar ese valor, disculpen, de aproximación. Por lo tanto, mi factor de fricción va a ser 0,016. Bien. Voy a ocupar ese para las pérdidas de carga. Entonces, en primer caso, lo que voy a hacer es calcular para la válvula. Disculpen, para la fricción primero. Para la fricción, tenemos que la pérdida de carga, vamos a ponerle F de fricción, va a ser igual a el factor de fricción por el largo dividido en el diámetro por la velocidad al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Hay que tener cuidado. Esta velocidad es la velocidad por la donde circula el fluido en este largo y en este diámetro. Por lo tanto, si hay, por X motivo, eh, algún estrechamiento en la cañería y sigue habiendo fricción, supongamos que después de la válvula se estrangula la cañería un poco, acá, y cambia el diámetro, por lo tanto habría que hacer dos cálculos de fricción, ya porque el diámetro va a cambiar y también la velocidad de flujo. Bueno, vamos a anotar los datos, ¿cierto? El factor de fricción son 0,016 por el largo, que son 720, dividido en el diámetro interior, que son 0,203, por la velocidad al cuadrado, que habíamos dicho que era 2,48 al cuadrado, dividido en, bueno, acá sería 2 por 9,8. Por lo tanto, para la fricción, vamos a anotar el azul, el resultado mejor para recordarlo. Para la fricción, para las pérdidas de carga en fricción, vamos a tener una pérdida de carga aproximadamente de 17,81 metros, o newton metro sobre newton, que también es lo mismo. Eso es solamente para la fricción.
Por lo tanto, ahora vamos a hacer la pérdida de carga para la válvula. Para la válvula, la pérdida de carga en la válvula va a ser igual a la constante de la válvula por la velocidad al cuadrado dividido en 2G. Esa K, para una válvula, se calcula como el factor de L sub E dividido en D, ¿cierto? Por Ft, que es el factor de fricción. Vamos a ocupar el mismo factor de fricción para todos los demás términos. El factor L dividido en D también está por tabla, que depende del tipo de cañería. Bien, ese está un poquito más arriba. Acá está. ¿Ya? Que es la longitud equivalente, ¿cierto? Sobre el diámetro. En este caso, habíamos dicho una válvula de globo totalmente abierta, por lo tanto, la longitud equivalente es 340. 340. Esto va a ser 340 dividido en el diámetro interior. Disculpen, es solamente 340 porque este factor ya está considerando el diámetro, por Ft, ¿cierto? Que en este caso son 0,016. Por lo tanto, el K para la válvula va a ser 340. Esto lo vamos a ingresar en la calculadora. 340 por 0,016 son 5,4. 5,44. Por lo tanto, ahora que ya tengo esa pérdida de carga para la válvula, va a ser 5,44 por 2,48, que es la misma velocidad de flujo, al cuadrado, dividido en 2 por 9,8. Vamos a cambiar ese 2 que está 2 por 9,8. Por lo tanto, ahora nos va a dar la nueva pérdida de carga para la válvula de aproximadamente 1,71 metros para la válvula. Bien. Para los codos es prácticamente igual que la válvula. Para un codo, la pérdida de carga en el codo va a ser igual a una constante de fricción por la velocidad al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Ahí factor. Ahora, para el codo se puede asumir el mismo factor, ¿cierto? Que ven ahí. L dividido en E por Ft. Ahora, ¿qué sucede? El factor de la longitud sobre diámetro es distinto, porque esto es el que usamos delante para una válvula de globo. Bien. Por lo tanto, si yo quiero ver para un codo, basta con que me vaya acá. Vamos a ocupar el de codo estándar de 45 grados, que es 16. 16 por... Bueno, y acá multiplicamos, ¿cierto?, por el factor 0,016. Entonces va a ser 0,016 por 16, que serían 0,256. Ese es el valor de la K. 0,256. Por lo tanto, para el codo vamos a tener una pérdida de carga de 0,256 por la velocidad al cuadrado dividido en 2 por 9,8. Ahora, ojo acá. Esto es solamente para un codo. ¿Ya? Por lo tanto, acá si hacemos los cálculos, da aproximadamente 0,08 metros. Como son dos codos, la pérdida de carga real va a ser 0,16, que sería multiplicar, ¿cierto?, por 2 el valor que calculamos para ese codo. ¿Bien? Recuerden que acá se multiplica por 2. Bien, solamente para este caso del ejercicio, porque son dos codos. Bien. Bueno, ya tenemos las pérdidas de carga. Por lo tanto, ahora la pérdida de carga total va a ser, obviamente, la pérdida de carga por la fricción, más la pérdida de carga por la válvula, más la pérdida de carga por los codos.
Por lo tanto va a ser 17,81 más 1,71 más 0,16. Por lo tanto, finalmente, el valor de las pérdidas de cargas totales va a ser igual a, sumando todo eso, recuerden que acá hay números aproximados, son 19,68 metros. Esa es la pérdida de carga total por los elementos que se mencionan anteriormente. Bien, con eso ya tenemos, ¿cierto?, la primera parte del ejercicio. Vamos a poner acá la letra B. Luego, dice la pérdida, disculpe, la presión a la salida de la bomba, considerando las pérdidas anteriormente calculadas. Bien, nos están pidiendo, si analizamos acá el diagrama, la presión en este punto, en la salida de la bomba. Vamos a darla con otro color aquí. Que podemos tomar esta como nuestra presión 1. La idea, ¿cierto?, es analizar con algún punto en donde conozcamos la mayor cantidad de datos, ¿cierto?, que sería aquí, en la superficie. Que vamos a unir acá donde va a estar nuestro segundo punto. ¿Ya? Vamos a ponerle acá número 2 y este va a ser el punto número 1. Nos están pidiendo la presión aquí, ¿cuánto vale? Ahora, ¿cuál es la gracia? Si yo ocupo este punto en la superficie del depósito, yo sé que a presión manométrica la presión acá va a ser 0. Si ocupan presiones absolutas, van a tener que contemplar la presión atmosférica, que son 101.300 pascales aproximadamente. Otro dato importante es que aquí yo también puedo considerar que la velocidad de flujo en este estanque va a ser estática en la superficie, por lo tanto, puedo asumir que la velocidad en el punto 2 va a ser 0. Asimismo, como estamos tomando de referencia la salida de la bomba, y desde aquí hasta acá hay 64 metros, ¿cierto? Todo esto son 64 metros. Yo puedo tomar que mi referencia aquí, mi altura 1, va a ser 0. Bien, por el simple hecho, ¿cierto?, de que estoy tomando de referencia el punto más bajo, ¿cierto?, del análisis. Por lo tanto, acá se nos simplifican hartas cosas. Lo otro, lo importante, en la ecuación de energía, recuerden que estoy considerando tres variables nuevas: el aporte de bombas, las pérdidas por turbina y motores de fluido, y las pérdidas de carga por fricción, válvula y otras pérdidas. Como no tenemos motor de fluido, esta se asume 0 inmediatamente. Como el punto que estoy analizando está inmediatamente después de la bomba, por lo tanto entre el punto y 2 no hay bombas, yo también puedo asumir que este no existe todavía. Si yo hubiese tomado un punto anterior a la bomba, por ejemplo, la entrada de la bomba, o en la superficie de este estanque, ahí sí hubiese tenido que contemplar el aporte que da la bomba, pero en este caso, como estoy después de la bomba, no se contempla. Por lo tanto, vamos a plantear la ecuación de la energía, que me dice que la presión en el punto 1 sobre el peso específico, más la velocidad 1 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, más la altura en el punto 1, más el aporte hecho por bombas, menos las pérdidas por motores de fluido y turbinas, menos las otras pérdidas, va a ser igual a la presión en el punto 2, más la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, más la altura 2. Vamos haciendo 0 lo que habíamos hablado anteriormente. Presión manométrica, por lo tanto la presión en el tanque va a ser 0. Asumimos que todo esto es 0 también porque no hay velocidad de flujo en esa altura. No tenemos motores de fluido ni turbinas, y aquí aún no contemplamos, ¿cierto?, el aporte de la bomba. Y habíamos dicho, ¿cierto?, que la altura 1 también es 0, por lo tanto la ecuación queda bastante simplificada. Menos HL igual a H2. Bien. Bueno, ahora basta con despejar algunos términos. Disculpen, me faltó la velocidad aquí. La vamos a agregar. Ahí. Había omitido un término ahí, que era el de la velocidad en la cañería. Ahí sí. Igual a H2. Bueno, si despejamos la ecuación, nos queda lo siguiente: que la presión 1 sobre el peso específico va a ser H2 más HL menos la velocidad 1 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad. Por lo tanto, empezamos a anotar nuestros datos.
El peso específico habíamos dicho que es 9.870, si es que mal no recuerdo. Estaba anotado por acá, 9.780. Vamos a cambiar aquí, 9.780. Va a ser igual a H2. H2 son la altura del estanque, disculpen, del depósito, ¿cierto? Que son 64 metros. HL son las pérdidas que habíamos calculado anteriormente, que son 19,68, menos la velocidad 1 al cuadrado, que serían los 2, ¿cuánto era? 48. 2,48 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, por 9,8. Por lo tanto, nos va a quedar que la presión 1 sobre 9.780 va a ser igual, bueno, la suma de todos esos términos. Y bueno, vamos a hacer, voy a anotar acá ya todo multiplicado, mejor no, porque aquí basta con sumar todo, ¿bien? Y pasar multiplicando, ¿cierto?, el término. Por lo tanto, nos va a quedar P1 igual a 9.780 por 83,366. Entonces, aproximadamente, porque aquí, insisto, hay muchas aproximaciones de valores, la presión debería dar aproximadamente 814.535. Vamos a anotar acá el decimal, 8. No vamos a anotarlo sin decimal, total es un número tan grande que el decimal es insignificante, por lo tanto, pascales. Bien. También se puede anotar como 814,5 kilopascales. Vamos a omitir también los otros dos números porque, insisto, son pequeños en comparación a la presión. Bien. Esa es la presión, ¿cierto?, que está entregando la bomba. O la presión que está en la salida de la bomba. Ahora, la letra C nos pide, ver acá arriba, si la presión en la entrada de la bomba es de menos 27 kilopascales, 0,5 kilopascales, determine la potencia que entrega la bomba al sistema. Bueno, hay que saber que para saber la potencia de la bomba, ponele pot para no confundirla con la P de presión, la potencia va a ser el aporte en altura de la bomba, que es el aporte de la bomba de energía, por el peso específico, por el caudal que entrega. Bien, ya tenemos todos los datos, por lo tanto nos falta contemplar eh, el aporte de la bomba. Ahora, ¿cómo lo podemos analizar? Lo más sencillo, en este caso, es analizar en la salida y en la entrada de la bomba. Bien. Ahora, vamos a cambiar digamos, el orden de los números, porque como el fluido va en esta dirección, podemos contemplar que esto va a ser nuestro punto 1 y este va a ser nuestro nuevo punto 2. Ahora, ¿cuál es la idea? La bomba, si bien en la figura muestra una diferencia de altura entre estos dos puntos, bien, como no nos mencionan la dimensión de la bomba, ni nada de eso, ni la diferencia de estos puntos, se tiene que asumir que es despreciable. Por lo tanto, no hay diferencias de altura entre la entrada y la salida de la bomba. Es muy importante porque es uno de los temas principales de la ecuación. Bien, por lo tanto, yo voy a volver acá. Voy a plantear mi ecuación de la energía, P1 sobre el peso específico, más la velocidad 1 al cuadrado dividido en 2 veces la gravedad, más la altura 1, más el aporte hecho por la bomba, menos las pérdidas de cargas por otra fricción. Ya vimos que no hay turbinas ni motores de fluido, por lo tanto eso lo podemos eliminar. Va a ser igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico, más la velocidad 2 al cuadrado dividido en 2G, más la altura 2. Bien, entonces, ¿qué vamos a eliminar acá? ¿Qué hay que contemplar acá? De hecho, voy a sacarle un pantallazo para tenerlo acá de referencia. Para no estar subiendo cada rato. Vamos a poner aquí al ladito. Ya. La tubería no sufre cambios de diámetro. No nos dice el diámetro de acá digamos, de la succión de la bomba. Por lo tanto, se tiene que asumir que estos dos diámetros son iguales. Bien.
De hecho, lo menciona arriba, no hay cambio de diámetro. Por lo tanto, al no haber cambio de diámetro y el caudal por continuidad es constante, se asume que la velocidad 1 va a ser igual que la velocidad 2. Bien. De la misma manera, como la diferencia de altura entre la entrada y la salida es despreciable, porque no me menciona nada al respecto, también vamos a asumir que las alturas son iguales. Bien. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer acá? Cancelar algunos términos. Estos se van a cancelar no porque sean ceros, sino porque son iguales. Lo mismo con la altura. Bueno, podríamos tomar altura de referencia 0 y va a ser el mismo caso. Bien, por lo tanto, ahora, ¿qué pasa con las pérdidas de carga? Como estoy analizando entre estos dos puntos, las pérdidas de carga todavía no se están contemplando entre estos dos puntos, porque las pérdidas de carga se analizan desde la salida, digamos, de la bomba hasta la entrada al depósito. Pero yo estoy contemplando entre la entrada y la salida de la bomba. Por lo tanto, las pérdidas de carga acá también se pueden asumir como cero. Bien. Por lo tanto, nos va a quedar una ecuación bastante simple, donde nos queda que la presión 1 sobre el peso específico más la altura o el aporte de altura de la bomba va a ser igual a la presión 2 sobre el peso específico. Bien. Por lo tanto, la altura va a ser la presión 2 menos la presión 1 dividido en el peso específico. Bien, si hacemos una suma de fracciones ahí manteniendo el denominador nos da una fórmula así. Por lo tanto, ¿cómo se va a calcular? Bueno, la presión 2 ya la tenemos, que es la presión en la salida de la bomba, que son estos 800,14,5 kilopascales, menos la presión que tiene en la entrada a la bomba, que más arriba decía, ¿cierto? Que son menos 27,5 kilopascales. Menos 27,5 kilos. Faltó el menos. Dividido en 9.780. Por lo tanto, el aporte de altura, bueno, si se fijan acá, esta presión prácticamente se va a estar sumando porque nos queda menos por menos en cambio de signo. Bien, si nosotros hacemos ese cálculo, nos va a dar aproximadamente un aporte de altura de 86,18 metros. Por lo tanto, la potencia de la bomba va a ser igual a, como decíamos, era la altura por el peso específico por el caudal. Eso nos va a dar lo siguiente. La potencia va a ser igual a las 86,18 por el peso específico, que son 9.780, por el caudal, que era 0,08 metros cúbicos por segundo. Y con eso, ¿cierto?, nos va a entregar finalmente la potencia que entrega la bomba, que son aproximadamente 67,36 kilowatts o 67.360 watts. Y ese sería, ¿cierto?, finalmente el resultado del ejercicio. Bien, espero les sirva de ayuda, ya, en donde ya aquí contemplamos, ¿cierto?, prácticamente la gran mayoría de los cálculos ya hechos. Por lo tanto, podrían ya resolver la gran mayoría de los ejercicios de la guía. Les deseo mucho éxito y espero que estén muy bien.